Y ya, siendo las 20:39 del domingo 31 de marzo. es la hora más tarde que hemos grabado un podcast, creo yo, ¿o no? No, hemos grabado más tarde. ¿Hemos grabado Pero más tarde? en este año debe ser la más tarde. Sí, pues, el segundo, así que Sí. estamos ahí haciendo el aguante. Sí, pues, aquí estamos en un nuevo podcast de Ahora Acción. ¿Estará bien la música de fondo? ¿Está bien? Sí. Estamos aquí en el segundo capítulo de este 2019. Ujú. Después de esa Suspiria. Después de Suspiria. Y volvemos con un estreno importante, no tan reciente, de hace ya un par de semanas. 2-3 semanas. Y que nos tiene aquí, pues. Quizás lo hemos peloteado porque no se han dado las cosas. Hemos tenido también otras publicaciones, entre medio estuvo la que sacaste tú de Berlín, ¿cómo se llama? De Cake Maker. De Cake Maker. El repostero De Berlín. de Berlín. Sí. Y la última que saqué yo fue de Clímax, De Gaspar Noé. de Gaspar Noé. Y en nuestro Instagram, abreacción-cine, pueden encontrar las historias destacadas, donde tenemos nuestro jugarreta extraña que sacamos las historias de un cinema. Nuestras bitácoras. Bitácoras, exacto, sí, pues. Sí. Son bitácoras ahí al paso, comentarios ahí de películas en historias, bien rápidas, bien digeribles y que pueden revisar. Como también abreacción.com con todas las cosas que pueden encontrar ahí. Pero lo que hoy nos convoca es la última película de... Estuve leyendo ahí el otro día que Jordan Peele es el nuevo Jordan Peele. Nada de weas de Jordan Peele es el nuevo Hitchcock. No, Jordan Peele es el nuevo Jordan Peele. Ujú. Porque ya con su segunda película, luego de la ultra aclamada Get Out, Ujú. su primer trabajo de largometraje, un tipo que viene de la comedia, con la que se ganó un Oscar a Mejor Guión Original, Ajá. llega ahora a las salas con Us, Nosotros. o Los Otros. Los otros. ¿Qué pasa con Us? ¿Te acordás que antes teníamos las preguntitas que nos hacíamos al principio? Sí. ¿Qué pasa con Us? ¿Qué te pasó con Us? Sí. A primeras. ¿Te De gustó? buenas a primeras yo creo que uno va a ver Us muy influenciado o totalmente como en la perspectiva de seguir la carrera de un tipo interesante. Como muchos de nosotros vimos Get Out y nos pareció buena, o quizá después la crítica como que hizo que le pusiéramos más ojo, al menos ese fue mi caso. Y nada, pues vamos a ver la segunda película de este tipo. Como con más presupuesto, post-Oscar, ¿cierto? Ujú. Entonces, en ese sentido, creo que al menos eso fue lo que a mí me llevó al cine. Sí, pues no, tenía ya con una sola película, cosa que es súper difícil Sí, también, pues, que además, que te convoque al tiro a una segunda con expectativas muy altas, Sí, pues. muy sabiendo del que no sé si había pero con expectativas de sorpresa. Sí, Más que- no sabemos mucho. Claro. La campaña creo de previa creo que fue bien discreta. Súper piola. No sé, un súper piola. póster, un par de actores que sabíamos que iba a estar y nada más, pues claro, no. Bueno, salvo el tráiler que es como la política habitual, pero creo que fue bien prudente, digo yo, la previa. Creo que ahí igual se afirmaron de lo que consiguió con Get Out. Sí. O sea, Como como que- que su nombre, aparte que después de Get Out, su aparición relevante dentro del cine fue que produjo El Infiltrado del Clan, Ah, ya. de Spike Lee. Spike Lee. Y Ya. que también se llevó un Oscar. De guion también. Y el Cannes, el Grand Prix de Cannes. Entonces, de ahí venía. Ya. Get Out, después estar ahí con Spike Lee, empezar ya a conformarse esa cofradía un poco de, no sé si es muy apresurado decir, una nueva ola de cine afroamericano gringo, donde estaba renaciendo este Spike Lee, donde está apareciendo este Jordan Peele,
donde está Barry Jenkins también metido ahí con el Moonlight y el año pasado con... The Blues de Bale Street. Exacto. Y este otro loco, el de Sorry El de Sorry to Bother You. Entonces, ¿cachai? Que Pensamos también en Atlanta. Atlanta con Donald Childish Glover. Gambino. Donald Glover. Con Donald Glover. Entonces, ¿cachai? Que ya se estaba Sí, como... hay como un nicho ahí que se está como- desarrollando. Está en ciernes, sí. Sí, pues. Entonces, claro, pues ahí Jordan Peele aparece como un director bien interesante, digamos, subordinado al Estudio 24, que también es como una garantía de, no sé si de calidad, pero de punto de vista. Entonces, nada, pues creo que hay hartas razones que estaba pensando, no ameritan necesariamente hacer una campaña publicitaria tan poderosa, Claro. o tan molestosa en redes sociales. No, simplemente podéis decir la nueva película de... Cuando ya Venga a pod- verla cuando esté. Y cuando ya podías hacer eso es porque igual ya te pusiste... Como que hizo bien la pega. Sí, pues tiene hartos méritos, no tenéis que inventártelo. No, para nada. Mm. Entonces, eso es lo que nos llevó finalmente a... Sí. Y lo habíamos conversado, Sí, de que cuando llegase era como... Se dice de que esto es podcast. Sí, pues una película que probablemente iba a meritar que pudiésemos conversar con ella, de ella y con ella de manera Sí. más extensa quizás, sí. Y lo daba después de verla, generaba esa... Porque Get Out lo generó, creo. O sea, nosotros la saltamos Sí, en su momento, pero sí o sí sabíamos que fue importante, Sí, que marcó como un hito. Pero Us tenía la sustancia suficiente como para poder darle un gran análisis. Estoy haciendo una pregunta casi un poco retórica de que media mentirosa, como no sé si tanto, a eso voy, como que Yo creo que, yo te la respondo con otra trampa, pues yo creo que sí y no. ya, Sí, porque estamos acá sentados probablemente y eso es ya al menos para nosotros como un primer argumento. Y no, porque también tengo la impresión de que no quiero colocarla como, no quiero hacer un análisis comparativo de lo que pudo haber pasado entre esta película y Get Out, pero sí, como que yo quedé con la sensación de que tal vez las expectativas que yo tenía, que me las cumplieron. Ujú. Nada, pues como... Pero ¿cuáles eran esas expectativas? Fue correcta. ¿Sorpresa? ¿Te queréis sorprender o esperabais ese plot twist constante o ese subtexto que estaba ya en Get Out? ¿Sabes qué? Yo creo que tiene que ver un poco con algo que creo que es más temporal. Pues vimos Suspiria y creo que hay algo a lo que quizás nos vamos a referir más con el tiempo, que tiene que ver como con el auge del terror, pues como un género que pareciese que sintoniza con una serie de temáticas. Pareciese que es como el estilo en el cual podemos decir muchas cosas, o eso es lo que hemos estado viendo, porque hay muchas películas de terror Que en la el último historia tiempo siempre ha sido así es un y poco que así, en los últimos años ha resurgido. Sí, po, ese como resurgir como Hereditary, la misma Get Out. Get Out, Suspiria, bueno, ahora nada, lo que ha hecho como It, Sí, po, sí. bueno, de ahí para atrás, po. Entonces creo que es como la gramática de los problemas sociales contemporáneos, po. Sí, po. Entonces, más que nada por eso yo creía que ahí Get Out, o sea, Us podría darnos como ciertas pistas, y yo creo que sí lo hace, pero claro, pues como quizá en cierto sentido hemos visto muchas películas, o yo ya he visto hartas películas que hacen un poco lo mismo, po. Entonces no sé si ya hay tanta originalidad, pues. Sí. Jordan Peele hizo Get Out y bien, pues ahí como que todos quedamos de una pieza o dijimos, este tipo es muy original, nos está diciendo cuestiones que no habíamos pensado que nos podían decir en el año en el que nos estaban diciendo esas cosas. De esta forma. Claro. Y nada, pues ahora, 2 años después, el tipo nos dice algo bien parecido y nada, pues es otro buen libro de un autor, pero no es el primero. Claro. O va esa colección para cuando vamos a hacer el ranking, quizás esta va a estar un poco más abajo de las demás. Sin ser necesariamente mala. Me pregunto qué hubiese pasado si Jordan Peele, en vez de haber hecho Get Out al principio, hubiese hecho esta. También sería un ejercicio También, interesante de pensar. claro. Quizás deja la misma cagada como que en el fondo él es preso de su propia primera película. Sí, sí. Bueno, también pensemos que cuando salió Get Out habló mucho de un guión que tenía por años guardado ahí en el cajón, que lo reescribía y lo reescribía 5 años más o menos. Ya, estuvo como ahí depurándose. Mucho tiempo, y esto salió, y esta película sale a los 2 años después de Get Out. O sea, hay
quizá había una presura por sacar el guión, Claro, por es sacar la que película, la plata, los contratos, el hype, como oye, antes de que te apagues o que estés ahí, mira, está ahí en Black Klansman, ahora sácate algo luego pronto para que temporada de premios, y que, capaz que, si te fijáis, salió ahora, todas estas películas que salen a principios de año, se sabe que se pierden para la temporada de premios. Es Sí, muy difícil. se diluyen un poco. Po. Lo que se decía de Get Out, pues Get Out quizás si hubiese pasado después de septiembre, hubiese llegado con más nominaciones probablemente a la temporada de premios. Pero salió también a principio de año, como en esta fecha. Eso estaba pensando, qué curioso que sean las dos que películas salen... de verano. Claro, o en ¿El el verano gringo ese o no? Yo diría, no, pues es la primavera. Primavera, ya. Sí. Entonces, nada, pues como saliendo del invierno, son películas Claro. de invierno y primavera. Que es también cuando los gringos, algunos de ellos, tienen una especie de pequeño break. Entonces, o esta es un poquito antes. No, yo creo que hay un tema ahí como de lógicas de mercado que Sí, me imagino sí. que apuntaran un poco el lanzamiento en esta fecha. También tiene que con el estudio. Sí, pues, también no, hay son hartas temas cosas. que siempre están ahí. ¿Qué es lo que a lo que quizás vamos con este tema de que ¿por qué no nos funcionó tan bien como funcionó Get Out? Sí, pues. Estamos hablando que ahora un poco quizás había una presión ahí como, oye, sácala luego, como ya no tenéis los 5 años que teníais para sacar ese guión, Sí. ahora tenéis 1 año y medio, quizás menos, porque hay que grabarla, hay que producirla, hay que hacer todo, entonces sí, no es mala, pero no funciona a los niveles completos que creo que funcionaba Get Out. Get Out tenía momentos que eran sublimes. Eran buenos. Y creo que eran más sencillos. Ojo también con eso. Creo que hay Sí. una complejidad que es quizás un poquito innecesaria a ratos. Como que él puede decir lo mismo, como dándose muchas menos vueltas. ¿No sentís también que en Get Out dijo menos cosas, pero dijo cosas más importantes? Sí. Y acá siento que quiso abarcar muchos temas, de los cuales como el que mucho abarca, poco aprieta y no... Que un poco esa sensación, porque la historia es más Sí. simple. Es más simple, hay menos personajes. También. Está situada como en un lugar puntual. Si tú lo pensáis, Get Out no tiene como tantas referencias, digamos, contextuales. Claro. Pasa en un lugar X, ¿cachai? O sea, sí, tiene referencias, pero esta creo que tiene muchas más referencias, tiene mucho más... Pero son casi como... Get Out tiene referencias que son de conocimiento mundial o Sí, histórico. sí. Sí, me estoy acordando del el gesto de que este tipo se libere sacando el algodón del sillón y jugar con esa historia de los afroamericanos sacando el algodón, ¿cachai? Que lo libera. Sí. Y acá se paseó por este tema de estos abrazos de... Sí, los 80. habría libro de historia, po. Entonces, claro, ahí yo, chileno sudaca, acá como que... tenemos que leer, po, no ¿cachai? tengo esa cercanía con esa referencia. Y esa cercanía creo que también no te la va a dar, no sé, pues una entrada a Wikipedia, ¿cachai? No. Entonces sí, pues ahí el tipo al situar su película de manera temporoespacial, nada, pues como que tiene que estar como rindiéndole tributo a todas las referencias que está mencionando todo el tiempo. Sí, y de hecho me gusta harto que mencionado todo lo de las referencias, porque también me pasó que vi harto durante la película los referentes que ocupó de otros filmes de terror. Creo que aquí fue más que en Get Out, más explícito en mostrar de dónde viene su cine de terror, de dónde, Sí. como él dice en una entrevista, de que por qué se saltó de la comedia al terror, porque sentía de que en el terror tocaba más sensibilidades que con la comedia. Entonces podía llegar a fibras que en la comedia no llegaba. Claro. Entonces aquí en esta película son muy notorias. O sea, para hacerla bien rápido, es una familia que va a Santa Clara, California, sí, Santa Mónica. a Santa Mónica, Sí. de vacaciones, de paseo. De paseo, claro. Y es como un balneario, es como ir a balneario, Viña. Claro. Y es papá, mamá, y niño y niña. Y la mujer, Lupita Nyong'o.
tenía un miedo y un rechazo a volver a esa playa porque en una oportunidad, como cuenta al principio de la película, ella se perdió de los papás, se alejó, estando como en una especie de mampato playero, se mete en esta casa de los espejos y se topa, en vez de un reflejo, se topa con ella misma literalmente, una niña frente a ella que era ella misma. Sí, es como una réplica de... Es interesante esa idea, pues, como antes de meternos como en el análisis, creo que está buena esa idea porque no es la imagen del espejo. No, es como un clon. Es un clon. Claro, es como una persona que... Es una réplica, pues. Como si eran un avatar de ti mismo y está ahí y funciona por sí solo, un autómata. Sí, hay algo ahí. Es otro elemento, pero eres tú. Sí. Visualmente, sí. Físicamente. Bueno, y después de esa situación, ella queda una especie de shock o un trauma. Que al principio se ve que no hablaba, era muy callada y después ya queda ya grande, resuelta con su familia. Van a esta playa para poder descansar, tomar un fin de semana, creo que van muy poco. Y ahí es donde empieza el show. Ahí es donde se abre la caja de Pandora. Y que es literalmente cuando ellos están en la casa. Y se apaga la luz. Se apaga la luz, hay un corte. Sí. Y afuera de la casa hay una familia que es idéntica a ellos mismos. Como decís tú, estos clones. Pero ahora ya no es el clon de Lupita, sino que es el clon de su marido, de todos, de su hijo y de su hija. Sí. Nada, pues. Los cuatro de la mano mirando hacia la casa como Jason, como Michael Myers, como... Ahí, claro, ahí hay una referencia. Como la historia de todos los todo el terror está ahí. Todos los slashers de los 70 y 80 estaban ahí metidos. Tienen esa imagen de... La casa, la playa, del enemigo, balneario. De la sombra que no te hace ver esta imagen... A contraluz. Difuminada y tú te caes de miedo en el fondo. Y ahí finalmente, ahí comienza el thriller de esta película. Sí. Thriller también que se señala ahí. Bueno, como dijimos, ahí están los referentes y que yo por lo menos los vi muy claros en distintas situaciones de la película, como El Resplandor. Creo que es muy notorio esas situaciones donde está el tipo cojeando con el bate, como Jack cojeando con el hacha, y también esta desesperanza de el padre como tratando de resolver y solucionar el problema familiar que tenía, como en El Resplandor, que básicamente es un papá como que obligando a su familia que lo pesquen. Acá es lo mismo, es una familia obligando a la familia que tomen atención. También vi mucho de tiburón en la playa, más allá de que el cabro chico tenía la polera de tiburón, que yo creo que también era súper obvia la referencia ahí. No, pero ese juego que a mí me pareció como algo interesante, que es la capacidad que tiene de Jordan Peele de... Nada, por el contexto playero siempre es California, siempre es un contexto rodeado como de sol, diversión, ocio, divertimento infantil, ¿cierto? Como... Sí, siempre la representación de la playa es un espacio, digamos, positivo, bueno, agradable, disfrutable. Pero claro, creo que lo que toma ahí Jordan Peele de Jaws o de Tiburón, de Steven Spielberg, es justamente el representarle un espacio como tan vacacional como la playa, como un espacio totalmente tan tranquilo de desahogo. Sí, y el juego con la cámara, o en ese momento se pierde el niño y cómo está montada esa escena, te produce como mucha desesperación, po. Claro, poner el suspenso en pleno día en la playa. Claro, como... Sí, no hay... Entre gente que está disfrutando, po. Entre afroamericanos y blancos, y más encima amigos, que estén ahí como... Estamos todos aquí viviendo... Cagados de la risa, pero... El paraíso para todos y hay un momento de tensión que igual se puede vivir y de día. Entonces ahí es donde aparecen esos detallitos. Hay otro que también es muy clásico, que ahí es donde quizá hace referencia a lo que decías tú, este clon, que es The Body Snatchers, esa película clásica como de los 50 o más atrás. Sí, Body Snatchers. Por ahí. Los usurpadores de cuerpos. Clásico que tiene como 2 remakes después más adelante, pero es más conocido ese clásico que estuvo un tiempo en Netflix. Me acuerdo que ahí lo volví a ver, donde eran unos aliens que se apoderaban de los cuerpos y que como que se cultivaban en un invernadero y terminaban saliendo de ahí.
también toma mucho de referencia de ese filme de no saber quién es, si esta persona, sobre todo cuando la familia de Lupita se topa con la familia de los amigos, como de no saber, ¿eres tú o no eres tú? Porque actúas físicamente eres tú, pero en la forma en que no eres tú. Entonces me recordó mucho esa película. Y quizás la referencia más fuerte, creo yo, para esta relación en la primera parte también, cuando aparecen los clones de la familia primera, Funny Games. Haneke. De Haneke. O sea, Funny Games, pues, claro. Desde este como atuendo de unicolor y esta relación de como de poder o del otro y este subtexto un poco de miedo hacia el otro, que no sé qué es lo que hace y que está usurpando mi propiedad privada, que ahí es donde siento que se agarra más esta película. Para mí era la referencia más notoria de las que ocupó, como que siento que están así muy marcados los hitos de referentes cinematográficos que tiene la película. Sí, ahí bueno, también pensaba por ejemplo en la clásica secuencia de el clásico juego que hace Kubrick con la música, po. Pienso en la escena en el tema de los Beach Boys. Nada, pues, y como estoy utilizando Good Vibrations de Beach Boys cuando en el fondo hay una escena de matanza, como este juego de subvertir, a propósito de la playa también, subvertir un tópico, ¿cierto?, que está asociado como a la alegría o al disfrute y transformarlo como en caos, o transformarlo completamente, o sacarlo de ese contexto y ponerlo en el contexto contrario. Sí, pues, sí. Y ahí pienso, claro, de ponerlo como en una antípoda de lo sí, que supuestamente se entiende por esa... o por lo que genera. La violencia con la canción de Beach Boys, pienso en Alex en la naranja mecánica, cuando está escuchando una canción clásica y en el fondo está viendo que el mundo se está partiendo en dos. Sí, claro, es como ese juego bien... El tipo es estudioso y respeta su... Sí, quizás ahí nos está mostrando de que tiene escuela, sí. ¿no? que vio harto cine del que... Ha visto mucho terror. Sí, y está bien y se agradece. Hay otro tema que me gustaría tocar, que es que también aparece al principio de la película, en la escena que mencioné cuando la chica se pierde, cuando Lupita, cuando es niña, se aleja de los papás. Una escena súper buena, creo que refleja súper bien ese conflicto de los padres, que te lo muestra solamente ellos dos caminando, los veis de espalda y discutiendo, como que ya había en ella o en ese núcleo familiar como algo quebrado, un conflicto. Ahí te das cuenta que en el fondo el tipo es talentoso porque te habla de una ruptura o de una cierta composición del sistema familiar. Nada, pues en dos planos de 15 segundos. Ya cachaste qué pasó. Ya como que, oye, ya... Cachaste todo lo que pasó. Ellos ya tienen un problema y ella está ahí en el medio y... Y no te dijeron nada. No, y que incluso después lo pensaba así como... O sea, obvio te alejáis, obvio la cabra chica se quería ir, no quería estar ahí porque era incómodo, porque no... está tenso el ambiente. No había un cobijo, no había un apoyo del otro, que es mucho de lo que se habla también en la película. Entonces se aleja de eso, se aparta. Y en ese camino que ella se aleja de sus papás y camina como hacia la playa. Hacia la playa. Antes de eso se topa con un tipo, una especie de vagabundo, que está con un cartel medio apocalíptico que decía Jeremías 11:11. Sí. Que es un pasaje de... La referencia bíblica. Bíblica, que lo anoté, literal. Según lo que me tiró, no encontré Biblia aquí en mi casa, así que tuve que recurrir a nuestro amigo Google. Que es otra Biblia, por cierto. Que lo menciona de esta forma. Jeremías 11:11. Por tanto, así dice el Señor, he aquí, traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Y según lo que leí, esto lo escribe el Señor cuando los judíos empiezan a tener simpatías o empiezan a idolatrar. Cuando aparece la falsa idolatría. Los falsos dioses, empiezan a renegar de él. Y en esta como... Parada de carro. Parada de carro es un poco como le diste color y estáis picados. Les dijo... Les traigo calamidad, les traigo problemas. Les traigo el desasosiego. ¿Por qué? Por desobedientes. ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué? Porque por algo finalmente aparece, porque por algo en
este mundo en el que vivimos ahora, en donde podemos acceder a Google, donde podemos hacer las lecturas, Jordan Peele pone este tipo Y ahí sí. al principio y después lo vemos finalmente más avanzado en la película, ya en una escena clave ahí donde aparece, nos menciona esto. ¿Por qué? ¿Y por qué en el fondo no te lo te pone ¿Por qué te tiras tan y suelo? no te coloca el versículo? Po. Claro. Mm. Porque igual al principio habla un poco de este tema como de hay unos arriba y unos abajo. Ujú. Como que Al principio, el prólogo. Los callejones y los que espacios. debajo de Estados Unidos hay otra ciudad, sí, ¿cachai? que Hay tiene una otro- lógica y parece que hay gente que habita o que vive Claro. ahí, y como que juega un poco con esa idea. Entonces, De las tortugas ninja un poco. Como, sí, yo pensé en las tortugas ninja, el tiro. ¿Verdad? Ellos son los que viven en las qué buena alcantarillas. lectura habría hacerle a las tortugas ninja a partir de ahí. ¿Qué pasa con este Jeremías? O sea, ese es un mensaje de... Porque después sabemos quién era este tipo y que era parte de algo también. Ujú. Si no me equivoco era el mismo, ¿no? El que ¿Quién? aparece después al final con la gota de sangre en las manos. O quizás me estoy carrileando y Sí, era otro. era otro. ¿Era otro? Parece que Ah, era. ya. Pero este mensaje, ¿qué te pasaba con este mensaje? Yo, o sea, obviamente lo anoté y lo busqué después. Leí por ahí algunas lecturas que la gente le da de otros críticos. No me voy a hacer cargo yo de eso, que eran... no sé, era una crítica a nuestra idolatría a las nuevas tecnologías, a nuestro... al capitalismo. A la falta de consumo. Yo primero, al- o sea, una vuelta carnero me hace pensar en el capitalismo, el poderoso caballero claro, del dinero, al tiro. Claro. Pero claro, tú podís también como extender esta especie como de profecía o de dictamen, ¿cierto? Que emite Dios, ¿cierto? Hacia a los judíos en ese sentido. Y que aquí aparece porque también es una manera de decir que no estamos libres de del destino funesto que nos depara el vivir nomás. Po. Creo que esta cosa como tan profética de ese versículo en particular, cuando aparece referenciado en este vagabundo, nos también da con el tono de la película. Pues tú también podéis pensar en el capitalismo como la falsa idolatría, pero uno también podría decir como la falsa idolatría del capitalismo con la iglesia también han sido uno y con el patriarcado y como que Sí, pues, en el fondo sí. creo que también ese, Como los enemigos que cuando alguien te dice él es el enemigo, en algún punto también fueron aliados y terminaron siendo enemigos, como que sí, pues la falsa idolatría igual le dice a alguien a quien se idolatra, pues. claro, o sea, De cierta no manera. creas en ellos, cree en mí. Sí, Ya, pues. pero entonces igual tengo que estar tomando estoy una subordinado, posición. y ahí Claro. lo simpático, lo interesante que tiene que ver con todo lo que hemos venido conversando es esta idea de que el versículo transforma un estado de las cosas en tragedia, pues. Sí, pues, ¿Cachai? Entonces, nuevamente, como la playa, el espacio del disfrute es vuelto trágico. Y es un poco lo que hace el terror, pues, que es como cambiar el tono de un espacio neutral o aparentemente neutral para develar sus contradicciones. Pues. Entonces yo me quedaba un poco pensando en eso, con ese que en el fondo llegué a la casa y tuve que buscarlo también. Pues. Sí, bueno, sí. ¿Cachai? ¿Qué es lo que te decía? Que ahí también Jordan Peele entiende que en qué época está haciendo cine, en qué tiempo se está haciendo cine. Sí. Que lo que decís tú, eso. ¿Cuál era una vuelta más fácil o cómo se hubiese hecho antes? Pongo este versículo al principio y no te pongo un vagabundo con un cartel Para que porque no lo vaya a cachar o también si hubiese sido Scorsese quizás lo hace porque es más ligado al tema del catolicismo, pero O también podemos no buscarlo, pues, ¿cachai? Como, pues vimos una película donde el vagabundo tiene un número. y sí, po. sale te menciona un pasaje bíblico, entonces entonces aquí Y el tipo te cree. me pone una semilla sobre El algo, tipo te hace un Inception, po, como porque- que algo apocalíptico va a venir. Sí. Como un 316 y... O sea, cuando yo veía la lucha libre, veía Stone Cold 316, como que no googleaba que era 316, no sé, yo que me quedaba como que, oye, es algo como O sea, poderoso, lo podéis fuerte. buscar y podéis no buscarlo, ¿cachai? Como, ahí también es curioso que también el mismo Jordan Peele es el mismo Dios que coloca ahí el Sí, versículo, ¿cachai? yo como que yo sentía un poco eso, como que finalmente
esta entidad, Dios, no ni siquiera el Dios católico, sino que esa entidad que está como observando todo esto, te está diciendo como va a suceder algo y casi como te lo mereces. Como que no hay nada que podáis hacer para evitar eso, como tu destino, una cosa así. Sí, tal cual. Y ahí es el director, o es este Dios, como queráis tú, pero hay algo que te va a suceder y que no podéis evitar hacerlo. Y que incluso podéis ser tú mismo, que es donde ahí es donde quizás siento que le da la vuelta este tipo, sobre todo al final, donde es como tú mismo incluso te estáis enviando al Doomsday, así como sí. a la perdición. Al día del juicio final. Claro, el juicio, tú mismo te estás enjuiciando. Ese señor, cámbiale el nombre, ponle como queráis tú, pero ese juicio va a llegar igual, sí. Como que nadie está libre de no eso. está libre de la calamidad de la que no puedes escapar. En la escena se lo ve una niña, sí. Que es lo más inocente que puede existir y aún así alguien le está diciendo va a llegar el día en que algo te va a enjuiciar y probablemente seas tú mismo. Sí. Entonces ahí es donde me pareció interesante esa jugada que hace, que creo que es como lo más misteriosa que tiene. Y otra que también me estoy acordando hoy día, no lo noté, que quizás puede dar pie a eso, es el tema con los conejos. ¿Qué onda con los conejos? Porque luego de la escena de la infancia, al principio, empiezan los créditos. Y esta música como un poco media fantomas que se tira y aparecen los créditos, se ve con unos conejos, con una especie de jaula en biblioteca de muchos conejos. Sí. ¿Cómo veis tú a los conejos? Creo que la primera lectura que le dimos mucho, porque lo vi que en varios críticos también lo hicieron, este juego con Alicia en el País de la Maravilla. Con el conejo el relojero y que este tema con el tiempo y el tema con los espejos. Pero creo que tampoco... Sí, o sea... Él en una entrevista habla de que era una... Y lo menciona también en la película, que era como una carne fácil de preparar y de comer. Como finalmente nosotros arriba podíamos disfrutar de muchas cosas, mientras que los que estaban abajo teníamos que darle simplemente lo más fácil, que era como carne de conejo, como algo que se podía encontrar fácilmente antiguamente para cazar y preparar y comer. Pero no sé si... Sí, yo me acuerdo que, no sé, pues pensando en la favorita de Yorgos Lanthimos, también está el conejo verdad, bueno, como significante, pues, ¿cachai? Sí, pues. Y nada, pues estuvo ahí, pensaba en Kusturica con sus películas llenas de animales también, ¿cachai? Sí. Como que en el fondo no es casual que te coloque un animal, porque eso debiese ser un motivo narrativo que debes explicarte de alguna manera este acertijo que te presenta el director, pues. No, ahí yo pensé un poco en... Uno, como que también puede no tener ni un sentido, ¿cachai? Exacto, sí, también puede ser eso, de manera como... Pues los conejos se reproducen ahora, son bien numerosos. Creo que también en una entrevista menciona como... es que, ¿has visto los ojos de los conejos? Son aterradores. Ah, ¿por eso pusiste los conejos? Sí, pues, por eso. Sí, pues, ¿cachai? Como... O él también le preguntan, ¿de dónde surge esta idea de el otro, el doppelganger? Y era como, es que a mí siempre me dio miedo el doppelganger. Entonces por eso hizo una película de doppelganger. Como que puede ser una guay muy como que puede ser, ¿cachai? muy... Sí. Puedo el punto A al punto B, puedo dar un paso en vez de dar esos 500 pasos de los cuales los críticos... nosotros mismos nos damos. Sí, pues, ¿cachai? Ahora el conejo me parece como... De hecho se me había olvidado que existía, como... Pero sí, sí, pues, igual. Sí. Hay un tema ahí como con lo numeroso, con Alicia, claramente. Con esta también es con, no se dice, bueno, que es más con los hámsters, como que en jaula de hámster ahí se reproducen entre todos y... Pero también puede tener que ver con como lo que hemos venido diciendo todo el rato, pues que los conejos en general te inspiran cierta ternura, cierta pureza, ¿cierto? Pero, digamos, te los colocan en un contexto donde justamente te producen lo contrario, ¿cachai? Sí, pues. Sí. Entonces, nuevamente es la playa, nuevamente es la felicidad vuelta... y conejos blancos también, sí, como muy el conejo de Pascua, claro, como de ternura. Es una figura que está vuelta a calamidad, ¿vos? Sí, sí, también ahí puede estar jugando con esos contrapuntos. No quería
también olvidar este tema, sobre todo por algo que vi hace muy poco, que mucha gente lo vio, que el documental de Living Neverland. Living Yo siento que aquí el tipo Jordan Peele hizo la película, ¿no? Sí, No sí, sabía que no. no sabían, no tenía cómo saberlo Living tampoco. Neverland salió hace cuánto, en diciembre. Y estuvo en Sundance un poco Sí, antes. pues, se presentó ahí, pero este tipo ya estaba haciendo la O película. sea, yo creo que la polera Ya la tenía de la lista. niña ya estaba en el guión nomás, po. Es que está ambientada en los 80, era como... Oye, si soy un afroamericano, es una familia afroamericana, como que la cabra chica quiere ganarse un premio y ve una polera Thriller, es el disco más exitoso de la historia, ¿cómo Sí, po. no lo va a querer? Como que es una referencia, muy referencia, po. El tema es lo que es lo rico de también que pasa en esta Sí, wea del po. cine, porque el otro día leía el tweet de Villalobos, de este crítico, decía, cuando estábamos en la sala viendo Us y vimos a la niña cuando se pone la polera de Thriller y todos dijimos, oh, Bueno, así Como- es como ironías de la vida. así. ahí partió el terror de esa película. Sí, po. Ahí partió. No partió cuando. partió. partió mucho antes, po. Partió cuando toda esa escena de una niña con una polera de Thriller. Es muy terrible, es muy terrible. Me encantó ese cruce, por eso lo quise notar, porque es como que se dio ahora y que... No, pues, ¿y qué va a pasar en 20 años más, pues? ¿Cachai? Como Living Neverland contextualiza de una manera determinada esa escena que me imagino que Jordan Peele no sé si lo tenía en mente cuando hizo la película, pues. Y empecemos a ver de aquí para atrás todo el material audiovisual con Michael Jackson a partir de... O sea, Living Neverland inaugura una especie de revisionismo musical, ¿cierto? Totalmente. De Michael Jackson así de una manera súper profunda, po. Ya. Que quizá inició parte aquí, pues, como en esa Claro, escena. como... Sí, es súper buen puntapié. Sí, pues. Ahí es otra recomendación que... Pero te das cuenta que Living Neverland. creo que aquí es como una especie de leitmotiv, po. O sea, el conejo, la playa... Bueno, Michael Jackson Sí, es un sujeto que se volvió calamitoso. se retorció. Y pienso en Michael Jackson, algo así como otro punto que tú tenías ahí, ¿Mm? como el sujeto que dejó de ser yo, po. Sí. Volverse blanco es dejar de ser el yo, po. O sea, hoy día... Como renegar del yo, ¿cachai? Hoy día escuchaba alguien hablando de este... ya. Mira, estamos metiendo de todo un poco. Sobre Lollapalooza. Ya. El tema de... Como una especie de blanquear a los artistas Ujú. para que sean básicamente más populares. El concepto del productor que agarra un músico, que es lo que pasó con los Beatles. Ujú. Hablando un poco de los Beatles. Los Beatles era una banda de rock and roll en los 60, en tabernas de Liverpool, con jopos, chaquetas de cuero, y eran como, oye, estos locos son los nuevos Rolling Stones, y el carrete y la ola. Pero en la música había algo que era mucho más suave, más tierno y era más teen. Y donde el productor vio ahí la semilla de algo mucho más comercial, más capitalista, si Más querés. calcetinero, po. Totalmente dijo, a esto hay que blanquearlo para poder venderlo. Y es, obviamente, todos los que somos fanáticos de los Beatles. Y aquí tengo un ejemplo, pero estamos hablando, así que no lo voy a dar. Que eran chaquetas de cuero. Y después, ¿qué pasó con esos Beatles que salieron en Ed Sullivan? De pelito largo, camisa, corbata apretados y moviéndose de un lado para otro. Muy Beach Boys también. ¿Por qué pasó eso? Porque había que blanquear un poco la imagen para que pudiera ser más abierta, más democrática. Y está este blanqueamiento también que se ve literalmente en Michael Jackson en todo sentido. Y... Como blanqueamiento. Michael Jackson como una metáfora de muchas cosas, po. Y fíjate, mira, quizás ahí hay algo que lo vio Jordan Peele, ahora lo estoy pensando. Lupita, la versión buena, llega a la playa, o cuando empieza este tema del thriller y el del suspenso, está completamente blanco. Está con un polerón y un pantalón blanco. Ujú. Al transcurso de toda esa escena de thriller. Mientras que su contraparte está con un overol rojo, que están todos con ese overol rojo. Pero a medida que pasa la acción, los asesinatos, la sangre, cada vez ese blanco se va manchando. Sí, po. Va perdiendo su blancura y va tornando un tono Se enrojece más- porque la sangre es roja, porque la sangre es roja, pero se va marcando, va mostrando
tu verdadero tú, o lo que tengo ahí un poco ahí anotado, esa sombra finalmente que estaba ahí oculta y que O sea, empieza a salir. Si te acordáis, pero ¿de qué color era el traje de Michael Jackson en Thriller? Po? Un rojo, po. Era rojo. ¿Cachai? Es un juego ahí entre el rojo, el blanco y el negro, po. Colores muy violentos, muy de... Y colores como también que dan cuenta, o sea que Jordan Peele cromáticamente utiliza el color como un motivo narrativo, pues, ¿cachai? Sí, y sí. pensar en Michael Jackson como el negro que se vuelve blanco pero que utiliza salir de rojo, y esta película en donde las personas andan de blanco, que son negras, pero sus contrapartidas, sus doppelgangers son rojos, ¿cachai? Como, Sí. nada, pues, y el uniforme de los presos en Estados Unidos es rojo, y cuando te hace una herida sale sangre roja, ¿cachai? Sí, sí. Y Michael Jackson, que era negro, se volvió blanco, pero tenía un traje rojo, ¿no? Y ahí uno entra en un... Podía ir mucho. A mí la primera lectura que le di a los trajes Ujú. rojos de ellos fue muy... Ahora la veo que es muy obvia, pero también muy gringa de... Muy rojo comunista versus el gringo capitalista. Sí, Como era... Ellos son los otros, esos externos. los otros son rojos, po. Los otros son rojos, ¿cachai? Si no eres blanco puro como yo, a pesar de que sea una familia afroamericana, pero el tipo con un polerón de una universidad, ella de blanco, los cabros chicos con juguetes, con iPod, con todos sus temas, todo muy capitalista básicamente. Están blanqueados, po. Versus la otro que hablaban como animales. Había el tipo, él no sé, la contraparte del tipo este no hablaba. Eran animalizados, eran como bestias. Como bestia, ¿cachai? Claro. De rojo, y ella con una voz ronca, como un perraje, la peor versión de ti mismo, esa versión tuya encañada con medallas en la ropa sí, y... marginal, así, total. Mal. Yo pensaba un poco a propósito como que estamos Muy de entrando- fin de mes. Tu versión de fin de Versión de mes. fin de mes, sin pago. Sin pago. Este marzo eterno. Sí, yo pensaba un poco en esta idea, o sea, como que creo que ahí nos metemos al gran tema de la película, que es la idea del otro yo, pues como del doppelganger, ¿cierto? Que es como el motivo de terror súper habitual, pero claro, ¿Quién es ese? ¿quién es ese otro? ¿Quién es ese yo, po? ¿Quién es ese otro yo? Sí. Pensaba un poco, claro, pues, esto se inaugura cuando la niña en el prólogo se introduce en esta casa de espejo, donde dice, bueno, este es el lugar donde tú te conoces a ti mismo, po. ¿Cierto? Sí, po. O sea, así se llama, o Sí. ahí te vas a encontrar, O ¿cierto? encuéntrate contigo mismo. Sí, y algo nada, así. pues, la referencia clásica edípica, ¿cierto? De la esfinge, ¿cachai? Donde solamente conocerte a ti mismo en el fondo es lo que te va a llevar a la perdición, pues. Como, Sí, pues. como esa idea que ya está retomada del mito griego, pues. Ahí volvemos un poco a cómo aparece esto en esta sala de espejos, que es interesante que uno también se encuentra a sí mismo en una sala de espejos, pero que en el fondo la niña se encuentre con su réplica y no su imagen de vuelta en el espejo. Sí. Y todo lo que en el fondo es la discusión en torno al otro yo, pues como el otro yo está hecho a mi imagen y semejanza, el otro yo soy yo, el otro yo es una versión, digamos, de fin de mes de yo, y bueno, Claro. todo ese juego que, nada, pues está sintonizado también con ¿Quién lo hizo a imagen y semejanza? Dios, pues, ¿cachai? ¿Y quién era el que salía citado en Jeremías 11:11? Sí, pues, también. Sí, Hay un juego del autor también. ¿quién es quién es el autor y quién es la creación? Pero ¿no? el autor también es parte de ese yo, de ese nosotros. Claro. De ese us, que en el fondo también US es Estados Unidos, Sí. ¿cachai? Como que es un laberinto de significaciones que Jordan Peele en el fondo nos coloca todo el rato en su película. Po. Yo siento que se dio mucha lectura a este Us que se podía ver como US, ¿cachai? Como Estados Unidos, básicamente. Como una lectura muy del Estados Unidos, de ese otro Estados Unidos también, ese que no queremos ver. Que es parte del... Como sale al principio en el prólogo de ese otro Estados Unidos que vive bajo el que se ve en las calles con grandes autos, con grandes casas, con comodidad y relajo. También está ese otro que lo invisibilizamos, o ellos invisibilizan. Pero me parece más interesante o más abierto y no tan agringado básicamente la visión de el otro soy tanto yo como yo soy el otro de él. ¿Cachai? Como que finalmente, y que es el plot twist que da al final de la película, como y que ahí es donde, como te lo mostré la otra vez, el capítulo de Los Simpsons lo hizo mejor y más corto quizás. Decirte que hay dos partes
hay dos versiones siempre de una historia, la buena o la mala. Y en nosotros también está la buena y la mala. Y el capítulo de Los Simpsons te dice, está el gemelo bueno y el malo. Y que hoy el bueno siempre fue el que excluimos y el malo el que habíamos aceptado. Bueno, todo eso siento que es el análisis como de que Jordan Peele hace sobre nosotros mismos como individuos en sociedad. Que siento que es donde mete el juego como el abrazo, el gran abrazo de Estados Unidos. Es decir, como ponernos todos en comunidad, o cuando nosotros hacemos la Teletón, como para mostrar nuestro lado más puro y blanquear nuestra imagen, es por eso, por blanquear lo que está siempre ahí luchando para que no aparezca ese lado oscuro de nosotros. Entonces siento que ese blanqueamiento que hicieron ahí los gringos, aquí sale en como básicamente diciéndote, ese otro siempre somos nosotros. Como que siempre está ahí, y como la sombra o la sombra de Yang y todo este tema, sombra que también aparece durante la película en varias escenas, cuando ellos llegan a la playa y se ven estas sombras así grandes, ese plano bien fuerte, o al principio cuando aparece la familia contra luz, están ellos oscuros. Ahí siento que es más potente el mensaje, cuando habla de el otro como algo de mí, más que del otro gringo. Yo también pensé un poco en eso, o sea, también estoy de acuerdo contigo, pues como, claro, pues yo veía ahí la crítica social, está ahí, pues, ¿cachai? Sí. Pero me parece que la crítica social es como es un espacio, ocupa un lugar de ese motivo fílmico o narrativo, pues, tú puedes decir, claro, Jordan Peele lo que está haciendo es una especie de crítica social a la cultura hipermediatizada e hiperconsumista y blanqueada norteamericana, evidentemente, como y con muchos matices que se dan cuenta en cómo se juega con estos otros yo que están debajo, como la idea de la jerarquía, ¿cierto? Claro. Estamos claros que hay una metáfora ahí como de crítica a la ciudad, o sea, a la sociedad norteamericana, al ser una sociedad como dividida o encapsulada, ¿cierto? Y bien, pues, pero claro, yo también creo que le saco más rendimiento a la idea de Jordan Peele pensando en el otro yo como en una cosa más metafísica, ¿cachai? Sí. Como que creo que ahí el tipo, bueno, y me imagino que también él lo quería pensar así para universalizar el mensaje, pues, ¿cachai? Claro. Y creo que ahí funciona mejor, pues. Siento que ahí es donde tiene más sustancia, sí, más potente, me hace más sentido con lo que hablaba de la cita bíblica, sí. Los distintos tipos de personajes que son la configuración de la familia, el rollo que tiene ella respecto al trauma, cómo se configura el trauma o el estrés postraumático, en el fondo como él sabe la genealogía de dónde está, dónde surge, qué pasa después. Entonces, claro, como cuando somos capaces de extender el mensaje más allá de la crítica social que está inherente, creo que en el fondo podemos pensar Us o la idea del otro yo en Us como una reflexión propia sobre uno mismo. Claro que cuando habla de lo social es una crítica a la sociedad estadounidense, como pero cuando habla de nosotros, en lo personal, es una lectura que hace es una lectura que nos invita a hacer sobre nosotros. Sí. Que, por ejemplo, me estaba acordando qué eran las características que tenía la otra familia. Por ejemplo, el niño normal estaba siempre con una máscara y estaba jugando con este chispero. Sí. Pero su contraparte era un niño que estaba con una máscara de quemado porque se había quemado la cara o tenía la mitad de la cara quemada. Sobre todo en esos dos creo que hace el punto con este análisis que estamos haciendo, porque siento que está mostrando ahí como uno cuando siempre está jugando con el error y tu contraparte es el error ya hecho y las consecuencias de los errores, y eso es lo que no queréis ver, por eso estáis con esa máscara ocultando constantemente lo que como que quiero hacer esto pero no lo hago, entonces me tapo. Entonces, ¿qué pasaría si cometierais los errores y lo estuvierais ocultando? Así se vería. O tuviese la posibilidad de ser confrontado con el sujeto que
encarna los efectos de las cosas que he hecho. Claro. O sea, ahí pensaba mucho en por qué cuáles son las características que tiene la otra parte. Por qué, por ejemplo, ¿qué onda con la tijera? Quedé un buen rato pensando en el tema con el objeto. Esta familia de la contraparte estaba, que tenían un arma que era la tijera. Era la tijera, era el arma de cada uno. Cada uno tenía una tijera, no sé, una especie como para cortar un poco los lazos para cortar los lazos entre nosotros. Lo que nos dividen. Pero si tú te das cuenta, la tijera tú armás y esos monitos que configuraban el logo de Abraza América, po. Ah, ¿cachai? claro. Como que tú hacías esos monitos. De hecho, ella estaba haciendo en los una monitos, sala, haciendo monos, po, haciendo esos monos de palitos que van todos juntos uno cuando a otro. juntáis harto y los cortáis para hacer un acordeón de figuras. O sea, la tijera como la posibilidad de ser un arma cortopunzante, pero al mismo tiempo el instrumento con el que tú armáis el nosotros. Claro. Así como se arma, también lo rompe, sí, lo corta, como sí, cuando en una inauguración cortan exactamente un lienzo de algo, de verdad. Sí. Sí, tiene harto elementos la película, que se pueden dar hartas lecturas. Pero cierto que en algunos puntos se deslava, se pierde un poco. Por ejemplo, no sé si a mí me justifican mucho todas estas ideas que conversamos cuando aparece la otra familia. Siento que ahí se pierde ese... Sí reafirma algunos puntos, pero no sé si son como tan necesarios. También tiene hartos más chistes que Get Out también. Sí. O sea, ese chiste con mi pobre angelito que mete en esa escena. Que es como, creo yo, como un guiño autorreflexivo, po. Súper. O sea, estamos haciendo una película de género que tiene como estas convenciones. Bueno, reámonos de eso, ¿no? Claro, o sea, estamos aquí en una casa protegiéndonos del otro que nos viene a atacar. Mi pobre angelito, ¿cierto? Mi pobre angelito, el caballo de Troya, como todo, ¿cachai? Entonces sí, pues, se ríe, y está bueno también que se ría, como que se ríe un poco más de sí misma, que no se te tomen tan en serio. Y sí, pues yo creo que se deslava, estaba pensando como en el slogan, o en la cuña, es que es fácil perderse en el yo, pues, ¿cachai? Como perderse en las profundidades del yo es sencillo, es muy difícil salir indemne de ese, conocerse a sí mismo, pues, ¿cachai? Sí, pues. Como que Jordan Peele al hacer el ejercicio de conocerse o conocer su país, se pierde, po. Sí, po. ¿Cachai? No, se pierde en ese otro Estados Unidos que vive abajo, lleno de túneles y pasadizos que no conoce, po. Sí, po. Que quiere dar con algo, pero... ¿Y que lo logra? Si tampoco es como... No, para nada, no creo que... No sé, por ejemplo, el final yo me hubiera quedado con 2 minutos antes de ese final como apocalíptico que te presenta, que era como... Ya, sí. Era antes. Como que quisiste seguir llegando un poco más allá. Todo el como rato, que peca ambicioso igual, po. Tiene mucho amalle. Le mete siempre una malla de más. Siempre una más, sí. Sí, podía ser más precisa, más concisa. Quizás lo fue con Get Out, y ahí es donde le podemos dar el punto de que es el tiempo. El tiempo también me imagino tuvo mucho tiempo, tuvo mucho presupuesto. Ahí quizás uno, bueno, me imagino, se emborracha también como con tanta cosa, po. Y ahí probablemente Jordan Peele confirma que es un tipo que puede hacer harto con poco, po. Ahora, pero cuando tiene mucho quizás se enreda, po. Pensemos que también se está embarcando en otro proyecto que es... Va a ser la dimensión desconocida, po. Debe ser el proyecto después de la vuelta de Twin Peaks más importante de la tele. Más o menos. Sí. Debe ser el gran retorno. Sí. Y ahí nuevamente puede pasar como esto mismo, po. ¿En qué medida Jordan Peele va a ser esclavo todo el tiempo de los presupuestos planetarios que generó una película inicial que fue muy, muy, muy discreta? Que pasó súper piola, po. Pasó, pero... Y ahí... Es que, claro, porque se está metiendo también en estas... Porque La Dimensión Desconocida, una serie clásica, que también daba estas lecturas donde te presentaban situaciones muy... O sea, cuando uno ahora habla de que es algo muy Black Mirror, es
uno debería decir, es muy Black Mirror porque también es muy de la dimensión desconocida. Sí, po. Historias fantásticas o muy demasiado increíbles, pero que te contaban siempre algo más. Eran metáforas torcidas de lo social, po. Claro. O mentiras que contaban la verdad, po. Sí, sí, es verdad. Mm. Entonces, claro, quizá ahí está como su cabeza no estaba del todo en esto. Quizá era una piedra más para justificar de por qué Jordan Peele está haciendo de nuevo La Dimensión Desconocida. Sí, po. Era como, ya, bacán Get Out, pero ¿qué más? Esta también. Ah, ya, Claro. ya, dale, ya. Ahí te voy creyendo un poco. Pero bien, Get Out, o sea, bien Us. bien Us. Es buena, sí, no es tanto creo como Get Out, pero sí empieza de a poco a configurar el cine de Jordan Peele. Pues. Sí. Vamos a llegar en algún momento a... Ya con su tercera ya podemos entrar a hablar de qué es el cine de Jordan Peele, de qué habla sus películas, de cuáles son sus temas. Se está viendo un poco, estamos viendo su camino, pero lo estamos empezando a recorrer. Sí. Así que eso, para los que no la han visto, véanla. Hablamos re poco de cosas concretas de la película, así que creo que no fuimos tan spoiler para los quisquillosos. Y para los que escucharon también, coméntenos ahí si quieren hablar de algo más o qué más generó en ustedes la película. No sé si genera tantas ideas nuevas, creo que están bien ahí claras. Uno puede entrar a discutir qué también o no están plasmadas, pero ahí está la idea. Fue bien explícito en colocarla sobre la mesa. Así que eso, no sé qué más. Nada, po, eso. Véanla, revísenla. Todavía debe estar en los Sí, cines. está en cine. No la he visto por ahí en los otros lugares de la internet, pero debe estar, probablemente. O estará. Y estará. Porque de acuerdo a Jordan Peele, siempre abajo de la tierra existen pasadizos donde hay cosas. Como las tortugas ninja. Quiero ver esa versión de la Tortuga Ninja de Jordan Peele. Ya, pues. Eso pues, nos estamos escuchando en el próximo capítulo del podcast y nos estamos leyendo obviamente en abreacción.com. Se vienen nuevas reseñas, se vienen Sorpresas. nuevas cosas. Síganos en nuestra cuenta de Instagram también, ahí atentos a nuestras historias. Y eso, nos escuchamos en el próximo. Chao. Chao.